Mm, Ya. Entonces, en ese sentido, bueno, tiene como por objetivo tener esta estructura formal que está establecida en el Instructivo para la elaboración de artículos científicos y periodísticos, establecido en el documento que nosotros les hemos dado a conocer. Bien, luego de las características, por así decirlo, formales, me permite indicar, antes de hablar de los de los tipos de artículos científicos, que todo artículo científico, en este caso, pues, tiene como principal objetivo establecer una premisa o una hipótesis de investigación, la cual se va a demostrar a través de la investigación de campo o en este caso la experimentación para, en este caso, aprobar o rechazar una teoría que se ha planteado por el investigador. Entonces, en ese sentido, todas las investigaciones o todos los artículos de origen científico van a tener esa formalidad. El investigador, de acuerdo a su experticia o a lo que quiera transmitir a la audiencia, va a tratar de poner en conocimiento una premisa de investigación, la cual, en este sentido, de acuerdo a la evidencia técnico-científica, o más bien dicho, técnico-científica en el plano académico, va a tratar de sustentar y al mismo tiempo a través de la experimentación que haga, ya sea a través de una revisión bibliográfica o de un trabajo plenamente ya experimental, que tiene que ver mucho con la investigación que se realiza tanto en los laboratorios, en salas de autopsias o en el lugar en donde ustedes realizan sus peritajes, cumplan justamente con la premisa o con la hipótesis de investigación que ustedes se han planteado. Entonces, esto es sumamente importante tener como línea central y fundamental que establece. Entonces, la metodología de la investigación científica efectivamente da las pautas o te establece las pautas de cómo vayas haciendo cada una de las partes de la investigación, desde hacer la búsqueda de la información que tú quieres establecerte, plantearte o cómo plantearte una hipótesis, una premisa de investigación, cómo realizar en este caso la investigación, la recolección de información a través de un marco teórico, cómo plantearte en este caso la parte experimental de tu investigación, desde la parte de los materiales y los métodos que se realizan, que en este caso pues tiene que ver mucho con los procedimientos que tú vas a hacer en la investigación por un lado y los insumos que también vas a tener que necesitar para llevar a cabo tu investigación hasta la exposición de resultados que tienen que ver mucho desde la parte, pues, eh, propiamente dicha de cómo presentas la información de manera articulada y específica y relevante al tema, hasta la parte, pues, estadística en donde más o menos te dan ciertos arquetipos o ciertos parámetros donde tú puedes más o menos establecerte el cómo presentas la información de acuerdo a el tipo de investigación que tú realizas. Por decir, no es lo mismo que se quiera partir de una investigación en donde se hacen distintos tratamientos a una muestra a de pronto pues realizar completamente al azar un cierto número de observaciones y establecer si estas son o no son relevantes. Entonces, hay algunas situaciones que efectivamente pues se va manejando la información y de acuerdo a cómo tú quieras manejar, de acuerdo a la información que tú tengas, ya sea cualitativo o cuantitativo, te dan ciertos parámetros estadísticos por los cuales puedes presentar los datos de manera que para ti y para el lector que quiera justamente corroborar la relevancia de la investigación, pues lo pueda ver por fuentes estadísticas, por fuentes técnico-científicas, que todas las acciones que tú emprendiste en tus experimentos, pues tengan una relevancia estadística y de esta manera tú puedas
discutir, que justamente es como la siguiente parte de un artículo, de manera bastante general, puedas discutir eso, puedas hacer un análisis, tanto ya sea desde la parte, pues, estrictamente estadística, desde la presentación de los resultados, inclusive las gráficas. Muchas veces las gráficas que uno ve en el Excel, gráficas de tendencias, pasteles, ¿cómo se llama esto? Gráficos de barras que nos permiten un poco ordenar la información que se manifiesta. La información que de pronto pues pueda estar de manera muchísimo más generalizada o segmentada. Esto te ayuda a presentarla de una manera muchísimo más organizada, de modo que las ideas que tú tienes o que te planteas se las corrobore o se las rechace de acuerdo a la relevancia estadística que uno tiene. Y de esa manera también puedas discutir respecto a bibliografía u otras investigaciones que han hecho personas en otras partes del mundo, que eso es generalmente lo que se hace, es tratar de buscar un símil dentro de la medida de lo posible o alguien que haya emprendido este tipo de acciones para que luego pues un poco pueda contrastarse esa información y decir, miren, si es que yo hice esto, si es que, por decirlo de una manera bastante didáctica, el ejemplo, ¿no? Si yo sé que para hacer una torta necesito huevos, harina y mantequilla, pero yo quiero de pronto demostrar que solamente puedo hacer una torta con mantequilla y huevos. Entonces, lo voy a hacer, pero necesito en ese sentido un poco ver de pronto a través de otros libros de cocina si otras personas hayan hecho o no, o les haya salido la torta de solamente utilizando esos ingredientes. Entonces, si les ha salido esos ingredientes, dices, bueno, en Ecuador también se puede hacer esto, una torta. Y de pronto en otros países también se lo hace. Y si es que ves que no hay información al respecto, de pronto solo hicieron, no sé, un bizcocho y no se hizo una torta. Entonces, de pronto podría explicarse de una manera, pues, que tú lo pudiste hacer y eso es algo muy relevante porque dice en Ecuador yo pude hacer esto con estos ingredientes. O definitivamente no lo pudiste hacer, no se encontró información al respecto. Y simplemente dices efectivamente como en otros lugares no se ha podido hacer, tampoco en Ecuador se lo ha hecho. Hay que tomar en cuenta que dentro de las investigaciones existen resultados positivos, negativos, y un poco también se basa eso, ¿no? En que puedas decirlo tanto de manera si te salió algo o como no salió algo, indicar que el método o la metodología que utilizaste es la adecuada para ello o no es la adecuada para ello. Entonces, también los resultados negativos son relevantes a nivel científico, aunque sean negativos. No necesariamente lo que es negativo, pues es algo que sea, como es motivo de que no sea publicable, siempre y cuando tenga toda esta formalidad. Entonces, como les iba diciendo, discuten esta situación y al final tú concluyes y dices, bueno, se concluye que tales, tales y tales situaciones son de esta manera. ¿Por qué? Porque tú ya planteaste la teoría, planteaste tu hipótesis o lo que tú querías transmitirle al lector o lo que tú querías probar y al mismo tiempo también demostraste a través de una investigación de tipo experimental la situación o de tipo bibliográfica en caso de que tú pues no lo hayas hecho de manera bibliográfica, sino hayas recolectado información que ya existía de investigaciones, bueno, no, bueno, de actividades, de pronto en este caso periciales, que se hayan hecho con anterioridad y que no hayan sido, en este caso, publicadas a través de artículos científicos. Entonces, eso también es un mérito porque tú estás recolectando información científica que de pronto ya se hizo con anterioridad y lo que le estás haciendo es un poco agrupándole de acuerdo a los parámetros que tú quieras establecer en tu investigación y das a conocer un poco esta realidad y cumples con probar que es cierto o no es cierto lo que tú estás planteando de manera científica. Y al final discutes y pones en tela del lector las cosas por las cuales sí te salieron, las cosas por las cuales no te salieron, las cosas por las cuales es relevante algo, las situaciones por las cuales no es relevante algo, y puedes dar una perspectiva en la cual dices, bueno,
yo he hecho esta situación, pero podría hacerse algo más. Si tú ves que de pronto, dentro de la investigación, del ámbito pericial, eh, hiciste una valoración de una situación en el lugar de los hechos. Y de pronto dices, no, esto debería de pronto hacerse también en el laboratorio algo más. O de pronto el profesional en la experticia, por decir, psicología, si ya hizo una entrevista, debería ser a la víctima, debería de pronto hacer un análisis del entorno familiar. Entonces, tu investigación ya estuvo, se planteó en una situación y de pronto tú lo que haces es poner una perspectiva de que se puede hacer algo más. Entonces, cuando tú ya estableces esto y dices que se puede hacer algo más, es cuando nace las famosas líneas de investigación, que en algún momento yo les he ido indicando que una investigación puede transformarse en una línea en la cual ustedes mismos u otros profesionales que se vayan estableciendo en los planos vayan realizándose. Entonces, en ese aspecto, como nosotros tenemos en este caso eh, muchos casos muchos casos de connotación o simplemente pues casos que se hayan resuelto de manera bastante integral. Por ejemplo, la pericia integral establece que se debe de no solamente hacer un solo análisis, sino un todo para poder determinar el tipo de investigación que se requiera por parte de la autoridad. Entonces, de pronto ustedes dicen, miren, yo hice esto, pero se puede realizar otro tipo de cosas. Entonces, bajo una misma línea, tú puedes decir que varios profesionales, varios peritos, se trabajen efectivamente. Entonces, por decir, una muerte específica, un accidente de tránsito que de pronto tenía alguna connotación específica, algún tipo de análisis de una muestra biológica que de pronto obedecía a un proceso de determinación de una causa de muerte, de una muerte especial que no se haya hecho o que no se haya documentado antes. Entonces, existen muchísimas ideas que se pueden interrelacionar, ¿no? Pero obviamente necesitan siempre una base y en el caso de que no se haya hecho nada al respecto, pues ustedes están en toda el espacio, en todo lo que corresponda para que ustedes puedan, en ese sentido, tomar la información que está de pronto al alcance de sus manos y estructurarla de una manera que tenga una relevancia científica y transmita algún parámetro de investigación que ustedes le den y que quieran demostrar algo y que al mismo tiempo pues abra las puertas para que se pueda seguir haciendo por su parte o de manera conjunta con otros profesionales algún otro tipo de investigación que les permita de pronto establecer o responderse ciertas preguntas que se quedan ahí inconclusas. Entonces ahí tenemos la parte de la conclusión en donde ustedes concluyen algo que se habían planteado en su premisa en la parte primera de la introducción y que a través de la exposición de los procedimientos, materiales y métodos, de los resultados que ustedes establezcan y la discusión que hagan de sus artículos, al final puedan ustedes establecer una conclusión. Y al mismo tiempo hay una parte también que les van a hablar de recomendaciones al trabajo y que establezca pues efectivamente perspectivas que se deban de plantear o que se deban de hacer para que les ayude eso a sus investigaciones. Entonces, ahí está más o menos una estructura, un esbozo de lo que realiza. Obviamente que la metodología de la investigación científica lo que hace es que en cada una de las partes de una investigación, pues te da ciertos parámetros, ciertas herramientas, ciertas metodologías que te permitan de pronto recolectar mejor la información, hacer un análisis, un estudio bibliográfico, manejar de una mejor manera la información que de pronto se maneje a través de la página web y tengas un flujo de información, aprendas a clasificar, de pronto por motores de búsqueda, a través de Google Scholar. Bueno, hay muchas cosas. Entonces, te dan justamente esas herramientas y yo lo que más o menos les he dicho en esta breve introducción justamente es eso, ¿no?
un poco de cómo están esbozados de manera bastante general los artículos científicos, qué es lo que uno quiere transmitir o para qué hace un artículo científico y obviamente pues dependiendo de ello uno va partiendo, ¿no? Entonces, a esto nos lleva un poco al tema de los tipos de artículos científicos. Los artículos científicos, de acuerdo a la naturaleza de la investigación, pues tienen ciertas particularidades. Y esto es muy útil, sobre todo para el profesional que esté haciendo el artículo científico que quiera transmitir la información. ¿Por qué les digo esto? Porque efectivamente, de pronto, hacer un análisis de una técnica que no se haya usado antes, hablar de un caso, son de pronto cosas muy diferentes y que no tienen que tener necesariamente la misma estructura que yo en este momento les di de manera general. Y tampoco les digo esto sin ánimo de confundir ni nada, sino que esto es parte de, es un poco la forma en la cual se estructuran estos artículos, pero que llevan cierto ordenamiento que está determinado de manera general como la estructura formal de un artículo científico. Entonces los vamos a ver a continuación. Tenemos los papers académicos, que son los textos que tienen como objeto un tema, un fenómeno específico del cual no se haya realizado una investigación hasta la fecha. O de pronto, si es que se lo realizó en otros países. Entonces, cuando yo digo que no se haya hecho una investigación, de pronto es una investigación que no se haya hecho en nuestro país o en la localidad de Pichincha o en el cantón Quito, así. Entonces, en ese sentido, un poco se juega también con las cosas que se hacen entre diferentes laboratorios de una provincia a otra bajo condiciones diferentes. Entonces, siempre es importante que las actividades o cualquier cosa que ustedes hayan hecho en su laboratorio bajo sus condiciones o en campo bajo las condiciones que ustedes establezcan, estén determinadas de esa manera para ese fin. Pero de pronto, si es que alguien lo hace y lo hace bajo otros parámetros, también tiene su relevancia académica, su relevancia científica, porque se está contrastando con la información que ustedes están realizando. Yo les digo, si de pronto quieren hacer un análisis, no sé, de un accidente que ocurrió en la costa y cómo esto afecta de pronto a la determinación de una causa de muerte, porque de pronto los fenómenos que ocurren en el cadáver tienen una connotación a nivel de costa que un fenómeno, un accidente que haya ocurrido en la sierra, es igual de relevante que de pronto pues dos peritos hagan un análisis respecto a un tema que de pronto se da en la costa y otro que se da en la sierra, que pueden ser acciones y que obedezcan a un tipo al mismo tipo de accidente de tránsito, sí, pero de pronto si el uno expresa ciertas diferencias respecto a un tema que es la altura, las condiciones atmosféricas, los fenómenos de conservación, los fenómenos cadavéricos que se dan en el cadáver, entonces estamos ya hablando de cosas completamente distintas y que pueden tener relevancia. Ahora, si es que el uno le va a decir exactamente lo mismo que dice en el otro, ahí sí, pues no tiene una relevancia científica, académica, e incluso si es que no se cita adecuadamente al autor de quien haya hecho primero la investigación, pues está incluso incurriendo en plagio, porque obviamente también se da eso, ¿no? Si es que no citas la fuente o si es que haces algo completamente igual y no hay algo más que aporte tu investigación respecto a lo que se haya hecho y quieres eso publicar, pues muchas veces quienes revisan los artículos, quienes quieren publicar eso en otras revistas, te van a decir que de pronto no tiene esa la relevancia o que estás incurriendo en un plagio y que sencillamente estás un poco ¿cómo se llama? Faltando a la ética profesional, a la ética establecida para publicación, a la ética académica. Entonces, hay que también tener mucho ojo, mucho cuidado con eso, ¿no? A pesar de que un poco nos ampliamos más de lo que dice el tipo de paper, esto ocurre en cualquier tipo de artículo que ustedes quieran publicar. Entonces, eso es como punto importante siempre tener su objetivo, su toma de investigación, que aporte a algo más, que dé algo más de lo que ya se haya realizado. Entonces, por eso siempre les digo, de pronto lo que se haya realizado en otro país ya es algo más allá de eso porque estás probando algo que no se ha hecho en este país.
o en esta ciudad, o en esta provincia, o en esta región, Costa, Sierra, Oriente. Entonces, son cuestiones que se van manejando, ¿no? Ahora, si es que son temas que de pronto, pues, en la investigación forense, como se van a dar cuenta, hay muy poco, por así decirlo, nada. En este caso, los artículos que se van publicando en esta revista y científica son de los primeros, entonces ustedes tienen inclusive la ventaja de que pues son los primeros en implementar algo, entonces tienen la ventaja de que pueden escoger o tienen más libertad de escoger mayores temas que de pronto otras personas que les sucederán a ustedes y que de pronto, o ustedes mismos que ya tengan que pensar en otros temas o relacionados o líneas de investigación, pero ya no va a ser lo mismo que realizan la investigación en este momento. Como otro tipo de artículo, bueno, aquí está los requisitos formales, por así decirlo, del artículo científico, el paper, el que hemos hablado, el general, que va entre 6.000 a 9.000 palabras, un máximo en el resumen de 250 palabras, entre tablas y figuras, unas 6 tablas y figuras como máximo, referencias hasta 50 referencias. Una de las partes que también te habla la metodología de la investigación y que efectivamente es parte de la estructura de todo artículo es la parte bibliográfica. La parte bibliográfica que en este caso nosotros metodológicamente utilizamos las normas APA para referencia, séptima edición, que efectivamente son situaciones donde ya te dan una estructura de cómo tienes que citar y la estructura de cómo va a ser la citación tanto al final del artículo como en el contenido del documento, pues eso también está explicado en la parte en donde dice cómo se realiza, cómo se elaboran los artículos. Entonces, eso también, referencias de hasta 50 autores que ustedes pueden referenciar en los artículos, ¿no? Tablas y figuras, que de pronto esto no he hablado, que tiene mucho que ver con la presentación de la información, que esto puede ir desde la parte en donde ustedes hablan de los procedimientos, alguna tabla, alguna matriz que les dé como un mayor entendimiento al lector de pronto de lo que está establecido de manera escrita y en los resultados también que les permita a ustedes de pronto desde fotografías, desde imágenes, desde lo que un software estadístico o un software especializado haga con ustedes en relación al tipo o al volumen de la información que ustedes manejan, que les permita darles un resultado de manera bastante organizada que tenga su relevancia. Entonces, eso también pueden incluirlo y le ayudará al lector un poco a entender mejor el cómo está dispuesta la información. Lo importante, además, es que sí, efectivamente, un artículo tiene que gozar de cierto tecnicismo que está justamente dado por estas metodologías y que les permite justamente a la información técnico-científica presentarla de la mejor manera posible. Pero al mismo tiempo también es necesario que a ponerse un poco detrás del lector. Obviamente un lector de revistas científicas es alguien que tiene un cierto nivel académico, no es alguien que de pronto pues te lee cualquier tipo de información y que no tiene un contexto tanto en la rama de la medicina legal y las ciencias forenses, como decirte un ciudadano común. Porque una persona que accede a una revista científica de índole forense es alguien de la academia, por así decirlo. Es decir, que trabaja en estos aspectos, ya sea un perito, ya sea de pronto un profesor de universidad o alumnos que estén justamente haciendo algún trabajo, consultando alguna bibliografía para hacer sus trabajos, que tienen ya un cierto nivel, ¿no? Ya conocen un poco desde la parte metodológica hasta la parte más o menos técnico-científica y que puedan en ese sentido conocer lo que están leyendo.
Entonces, no vamos a encontrar a cualquier persona que va a leer, y lo digo cualquier persona, una persona que de pronto no conozca términos forenses, porque efectivamente no es el público al cual está dirigido una revista científica, sino alguien ya con conocimiento. Sin embargo, si bien estos artículos no tienen, eh, uno representa la información de manera técnica, también tiene que, de todas maneras, hacerse entender a sus pares. Entonces, con eso, por eso mismo les digo, es importante que se sepa estructurar la información de manera que personas que conocen la materia y todo te entiendan, porque puede llegar a que uno, pues, de pronto indicar de manera muy técnica las cosas, bueno, está bien, pero de pronto si no lo sabes organizar la información y no te entienden las personas, pues ahí vas a tener un problema porque si alguien que de pronto está en tu misma línea de investigaciones, por ejemplo, vuelvo al tema, de pronto otro psicólogo forense que te quiera leer y dice, pues yo no entiendo, me pones unas ideas de aquí, otras ideas de acá. Entonces, claro, ahí estamos fallando un poco en saber cómo transmitir esa información con el tecnicismo, pues obviamente con la rigurosidad académica que requiere ese artículo. Entonces, de ahí la importancia de saber cómo redactar, cómo estructurar, cómo hacer una introducción, cómo presentar los resultados, cómo hacer una discusión, cómo concluir, cómo hacer recomendaciones. Tenemos otro tipo de artículo y este es del artículo de revisión. Es un estudio bibliográfico en el cual se recopila, analiza, sintetiza, discute la información eh, publicada sobre un tema que puede incluir un examen crítico del estado de los conocimientos reportados en la literatura. Entonces, estos artículos, por ejemplo, tienen muchísima bibliografía, ya que justamente se hace un análisis de otros artículos que de pronto hayan publicado y que se quiera contrastar. Por ejemplo, puede ser algo que se me ocurre en este momento, el COVID, por ejemplo. Han habido un montón o un sinnúmero de artículos que han sido publicados por diferentes expertos a nivel de todo el mundo respecto a lo que de pronto se genere. Puede ser que pueden hablar de la sintomatología del COVID, que es muy variado. Entonces, de pronto, pues, haya un interés de su parte, obviamente yo lo digo en el caso de que ustedes, pues, eh, quieran hablar desde un punto de vista, desde la parte forense, o en el caso, por ejemplo, de un epidemiólogo que quiera hacer un análisis de pronto de cómo, qué efectos le da, por decir, a la población de Latinoamérica el COVID respecto a los efectos que le da a la población europea. Entonces, claro, para ello necesita hacer un análisis de toda la bibliografía que se haya publicado del COVID respecto a un tipo de sintomatología, o varios tipos, y que esto pues se contraste con lo propio que se haya hecho en Latinoamérica. Entonces, se hace un análisis bibliográfico, se concluyen ciertos elementos que pueden pues ser relevantes para la investigación, o que responda a tu pregunta de si te estás preguntando es la misma sintomatología, entonces se generan dos hipótesis, la verdadera y la hipótesis nula. Entonces, claro, tú puedes decir o la verdad, o la nula, entonces tú puedes generarte como una hipótesis. eh, no hay ninguna diferencia. Los síntomas del COVID son todos iguales para toda la población de Latinoamérica y Europa. Y en la otra pregunta, y la otra hipótesis, la falsa, es que las sintomatologías del COVID son diferentes para Europa y para América. Entonces, conforme vas analizando la información bibliográfica, entonces tú dices, no, la hipótesis falsa ha sido la que no, la que efectivamente predomina, porque en Europa se da un tipo de sintomatología y en Latinoamérica es otro. Entonces, y me lo prueban, porque 18 artículos que analicé me dicen esto, los otros 15 que analicé en Latinoamérica me dicen aquello. Entonces, tú estás haciendo una revisión bibliográfica, pero
estás haciéndole con todo el rigor técnico-científico y tiene su relevancia y tiene su aporte dentro de la investigación. Porque también no solamente es importante la información que de pronto puedas hacer en laboratorio, sino de pronto la investigación que efectivamente ya se publicó y que de pronto en el día a día de sus investigaciones se pueden dar cuenta de que tiene algún tipo de relevancia o connotación. Un factor común que ustedes puedan ver de pronto en sus investigaciones, que, que de pronto, no sé, todos los criminales que han perpetrado cierto tipo de crímenes a jóvenes, por decirlo, todos tienen, por decir, como factor común que eran autistas. Obviamente ahorita estoy diciéndolo desde la completa ignorancia, pero más o menos es algo así, ¿no? Que uno puede decir, miren, ¿y por qué digo esto? ¿Por qué asumo esto? Porque de pronto hice un análisis del perfil psicológico de todos estos criminales presuntos criminales que se les pidió hacer un análisis de perfil psicológico y que me dieron que realmente eran autistas. Entonces, de pronto es un factor común que tienen este tipo de criminales que perpetran, que cometen este tipo de actos y que de pronto eso puede ser un tema que sea sujeto de publicar, ¿no? Entonces, tienes como bibliografía ya las investigaciones o los casos periciales en los cuales te basas en hacer eso porque ya hiciste una conjetura de manera general y dijiste que estos tienen como factor común tal acción. Entonces, eso sí, obviamente, como ustedes bien saben, reportar o indicar un caso de manera pues anónima, es decir, no revelar ningún tipo de información que comprometa a los procesos investigativos de índole legal a los cuales están sometidos pues todos los casos que se realizan a nivel pericial. Entonces eso también es muy importante, manejárselo de manera que sea un estudio de caso, un paciente, un usuario, así, de esa manera. Entonces, de esa manera no se rompe un poco el tema de la confidencialidad de la información y más bien esto pues ayuda un poco a breves rasgos o de manera general a establecer líneas de investigación o a establecer ciertas investigaciones que sean relevantes justamente para los lectores que realizan este tipo de pericias. Ahí están los requisitos formales del artículo de revisión. Es un poco más pequeño que un artículo científico original, porque obviamente en los artículos de revisión, como van a darse cuenta, en el instructivo que de elaboración de artículos, está justamente lo de cómo están estructurados cada uno de estos tipos de artículos. Entonces, algunos van a ver que tienen marco teórico, otros de pronto si no están hablando de un experimento que se haga en un laboratorio, una sala de autopsia, de pronto, o a través de los consultorios o en campo, no es efectivamente no necesariamente ustedes tienen que incluir eso, ¿no? Entonces, de pronto algunos no tendrán materiales y métodos, algunos de pronto no tendrán discusión, otros tendrán discusión y resultados unidos, otros solamente tendrán como una conclusión respecto al análisis bibliográfico que se hizo en el marco teórico y no tengan resultados. Entonces, dependiendo un poco de cómo esté estructurado. Entonces, yo les digo así a breves rasgos para qué les va a servir cada uno de los artículos y de acuerdo a la necesidad de su investigación o a la naturaleza de su investigación, ustedes van a elegir el tipo de artículo que más les va a satisfacer. Por ejemplo, las comunicaciones breves o cortas son informes de importancia inusual, urgencia e interés que deben contener resultados preliminares relevantes. No debe ser estructurada como un manuscrito normal, debe contener solo una breve introducción al tema, los resultados y conclusiones más relevantes. Por aquí les está diciendo, por ejemplo, aquí es muy usual las comunicaciones breves cuando, por ejemplo, grupos de investigación
equipos investigadores que de pronto están tras una misma investigación. Por decir, eh, no sé, quieren determinar, me invento, la efectividad de la cámara de Gesell para hacer las entrevistas. Entonces, de pronto están segmentando a la población y ven que de pronto para un grupo etario de 30 a 55 años se ve que tiene una mayor efectividad que de pronto personas que sobrepasan los 65 años, ya sea por, no sé, por la naturaleza del lugar en donde están siendo entrevistados, por el tipo de iluminación, por el contenido o la forma en la cual se hace el interrogatorio, la persona que realice esto. Bueno, existen N situaciones que pueden deberse. Entonces, de pronto ambos están queriendo comprobar o probar que de pronto este grupo etario de mayor de 65 años no es efectivo la cámara de Gesell. Entonces, de pronto están indicando esas particularidades que en este caso, pues, lo están haciendo investigaciones al mismo tiempo. Entonces, una persona quiere, un grupo de investigación o un investigador quiere demostrar aquello, pero hasta que pueda publicar su artículo, necesitará de pronto de una mayor cantidad de información, un número relevante de personas, pero para que no le roben, por así decirlo. O sea, si alguien publicó ya esa investigación y la otra persona le ganó, entonces lamentablemente el otro grupo de investigación tendrá que, pues, hacer algo más o abandonar esa investigación si es que el otro grupo ya publicó y le fueron y le aprobaron la investigación, porque eso es un poco así el mundo académico en donde pues cada grupo de investigación trata de llevarse el crédito por las investigaciones que hace. Entonces, claro, para un poco ganar territorio, se publican comunicaciones breves de pronto que uno dice, mire, yo les quiero comunicar de pronto por el tiempo, porque no existe efectivamente un grupo, de pronto un grupo de personas que le dé relevancia estadística todavía, porque todavía se está haciendo las investigaciones, pero quieren publicar algo ya relacionado al tema y que les permita dar un, un paso adelante, ¿no? Entonces dicen, no, yo, fulano de tal o perteneciente al centro forense de tal lugar o a esto, yo quiero publicar esta situación porque yo estoy haciendo una investigación con tales situaciones y esto me va a permitir hacer esto. Entonces, de esa manera ya uno adelanta lo que va a hacer con la promesa de que en algún momento haga un artículo científico y eh, en la investigación que quedó como una comunicación breve en donde dijo brevemente la metodología, lo que está haciendo, los breves resultados que ha tenido hasta la fecha, los corrobore o de pronto pues le haga cambiar de opinión en relación al paper que saque en respecto al tema. Entonces eso es un poco para lo que sirven estas comunicaciones breves o cortas, justamente para comunicar algo de relevancia y que le permita a este caso al grupo o al investigador afianzar lo que está haciendo para que no le roben, por así decirlo, o no publiquen antes que la investigación, si es que lo están haciendo de esa manera. O solamente si es que no tienen pues todo el sustento que de pronto necesitarían a través de un artículo científico, lo hacen de manera pues mucho más corta, ¿no? Eso también les ayuda mucho por cuestiones de tiempo, por cuestión de que de pronto hasta que poder acceder a la información de otros centros forenses que les dé mayor relevancia estadística, la información, lo hagan o necesiten hacer más experimentos y necesiten eso, pues de pronto publicarlo en un próximo año, en un cuarto volumen de la revista, que necesiten justamente hacer este tipo de actividades. Requisitos formales es un poco menor la extensión y ahí están pues las referencias, figuras y tablas y todo eso. Las notas técnicas son artículos cortos donde se describe en detalle una técnica de laboratorio novedosa o modificaciones realizadas a una técnica ya establecida, enfatizada, las ventajas que tiene el procedimiento y la innovación desarrollada. Esto es muy común, por ejemplo, si es que tienen
por decir, en biología, tienen ya una técnica la cual, por decir, tinción de espermatozoides por el método de árbol de Navidad, por decir. Y ustedes de pronto pues utilizan esa tinción que les viene dado por una teoría, por una metodología ya establecida en técnicas de identificación forense. Pero de pronto ustedes hacen alguna modificación que no está dentro de lo que ustedes aplican, de lo que está establecido en la literatura. Y les va bien y eso es lo que hacen mayormente en la actividad pericial, porque ustedes se dan cuenta de que de esa manera ustedes tienen pues una mejor diferenciación de los espermatozoides, se ve bien todas sus estructuras, si hay motilidad pues se puede ver efectivamente la migración de un lado a otro. Entonces, eso puede ser justamente un motivo de investigación si es que ustedes hacen una modificación al método. Entonces, ven ahí una modificación, dicen, bueno, yo de pronto utilizaba, me invento verde de metilo y en cambio aquí utilizo otro tipo de tinción y esto me mejora la resolución en el microscopio que ya no solo puedo ver a 40x, sino a 100x. Muy bien, eso, y eso me permite en casos de importantes hacer de pronto reportar los resultados de una mejor manera, porque me ha permitido en casos determinados dar un resultado más conclusivo respecto a lo que me están solicitando, o me ha permitido de pronto en lugares en donde yo he tomado hisopados, muestras que me han llegado, yo he tomado una muestra y he puesto eso en el frotis, yo he podido identificar lo que antes no se identificaba, o podía dar un falso negativo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden efectivamente hacer. Entonces, estas notas técnicas te ayudan justamente a que publicas, haces un análisis de una técnica con las modificaciones al respecto y esto pues de la literatura a lo que tú haces en el laboratorio bajo tus condiciones o lo que se hace en salas de autopsia, lo que esté determinado y haces más allá de la literatura, está ahí justamente la nota técnica, lo que tú quieres dar a conocer. Y esto les puede ayudar mucho de pronto, por ejemplo, a quienes están haciendo en sus prácticas experimentales en la universidad estén haciendo esas prácticas y que puedan en ese sentido, para hacer sus prácticas, referenciar un trabajo, un artículo de índole científico en donde está debidamente comprobado y que pueda ser referenciado para que puedan hacer estos trabajos en los laboratorios, en las universidades, pues bienvenida sea la técnica. O que otros países hagan esta situación, bienvenido sea. Entonces ahí está justamente la importancia de este tipo de artículos. Estas notas técnicas son hasta 3.000 palabras, no son muy extensas. Un resumen o abstract de 150 palabras. Tablas y figuras un 4, o sea, un poco menos de lo que hemos estado viendo en los demás, y hasta 30 referencias. Otro artículo, otro tipo de artículo científico que es muy importante y que esto pues se asocia mucho en casos en los cuales, por ejemplo, médicos o psicólogos o antropólogos hacen más que nada, o de pronto también se lo hace también a través de otras disciplinas, son los reportes de caso. Por ejemplo, el reporte de un caso es la publicación biomédica que hace un reporte detallado de síntomas, signos, resultados, estudios auxiliares, tratamientos, complicaciones del tratamiento, seguimiento de un paciente individual. Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos hablando en el ámbito forense, porque, bueno, obviamente esto un poco más está redactado a nivel de vivos, ¿no? Pero, por ejemplo, un reporte de caso que se halle desde el ámbito forense, que se haga un análisis, de pronto puede ser un caso de connotación o no, en los cuales ustedes pues hayan visto ciertas acciones que les han permitido de pronto establecer de mejor manera resolver lo que se solicita en la investigación, que es determinación de causa de muerte en tales circunstancias, si fue por decir estrangulado, intoxicado, entonces, claro, dependiendo de un poco de los signos y síntomas, o más bien dicho, de los signos, en este caso de las lesiones,
si hablamos ya desde un término más médico-legal, que estén acompañadas en este caso de exámenes complementarios que permitan al médico legista o al perito o al profesional indicar que de pronto desde el ámbito de sus competencias, desde su ámbito de acción, le permitieron o le dieron cierta, le permitieron dar cierta conclusividad a lo que se le solicitaba. Entonces, de pronto ahí, en esa situación, se comentará de pronto la vino paciente tal con trauma en el cráneo, en la región X, y se hizo tales acciones, pero se damos cuenta de que de pronto con los exámenes complementarios no fue el trauma lo que le mató, sino realmente era una intoxicación por consumo de sustancias sujetas a fiscalización que se hizo el examen toxicológico y se determinó esta situación. Entonces, claro, vino aparentemente de acuerdo a lo que el médico dio su primer diagnóstico, dijo, no, esto no es concluyente, por decir. Entonces se hizo el análisis complementario y ahí se determinó esta situación. Entonces ahí el médico puede decir, no, definitivamente con el examen complementario, la causa de muerte lo más probable es que haya sido esto, porque tenía esto y esto. Y el toxicólogo diga, sí, es que se hizo el análisis y el aporte se dio en esto porque una persona con tales de intoxicaciones se le ve con ciertas características en piel, en labios, en donde quiera que sea, o a través de la afectación de los órganos. Entonces se hace un análisis un análisis de sanguínea de esta situación, o se hace una determinación a través del análisis de cierto tipo de órganos, de cómo están y todo al momento de la muerte, de la muerte que me permite determinar esto. Entonces, eso es muy importante. Se hablan de estudios relevantes al caso, se hace esto. Sobre todo aquí da mucho pie a que se pueda hacer investigaciones conjuntas entre diferentes áreas que permitan entre las diferentes áreas determinar de pronto una relevancia o un estudio que permita pues indicar que esto se dio de esta manera porque se hicieron análisis de este tipo, análisis de otro tipo. Ahí pueden decir, se conoce que la investigación se presentó estos resultados y estos resultados permitieron a la autoridad fiscal tomar las medidas del caso. Entonces es muy importante y no necesariamente se tiene que decir ni nombres ni datos personales, pero sí analizar que el sujeto, pues se le hicieron estos exámenes, se le practicaron estas situaciones y respondieron a la investigación que estaba llevando en curso el fiscal, ¿no? Entonces ahí, pues es muy importante. Están los requisitos formales. Otro tipo de artículo, en este caso es una reseña de un artículo, es un resumen, una reseña de un artículo, que es un resumen y también es una evaluación del artículo de otro autor. En este caso, cuando se hace una reseña de un artículo, más que nada no solamente es para analizar lo que hizo la otra persona, que sí tiene su relevancia, pero aquí más que nada es para, además de de la evaluación que se hace, perdón, al artículo, es sobre todo para que la persona que está reseñando ese artículo de pronto agregue algo más, ¿no? Algo de valor. Entonces puede ser que diga, ¿no? Sí, el compañero hizo este análisis toxicológico o este análisis químico o este análisis o estos análisis de las muestras biológicas que se hicieron, que lo que permitieron indicar que realmente la muestra era de tipo, era sangre o esta situación. Sin embargo, si se hubiesen hecho estos otros exámenes de pronto, o si se hiciera algún examen complementario más, se determinaría que de pronto se necesite hacer aquello, esto, o se determine que de pronto el sujeto padecía algún tipo de enfermedad, porque aquí el artículo dice que daba indicios de que había, por decir,
algún componente podría hacer que la sangre esté con algún tipo de situación o componente, entonces, entonces, obviamente ahorita me estoy inventando las cosas, pero más o menos es como para establecer en ese sentido alguna, alguna acción más que de pronto pues el autor pueda o no pueda hacer o se deba de hacer en otra investigación. O de pronto esta persona pues lo está haciendo porque tiene un caso similar que el reportado a través de del autor. Entonces es más o menos un poco de hacer un análisis técnico científico de un artículo que haya sido publicado, pero adicional, el mérito es que esta persona, además de que hace el análisis, pues da ciertas pautas de cómo puede de pronto mejorar la investigación o de pronto pues no ir por esa línea de investigación, sino hacer otra cosa para que se tome eso en consideración de acuerdo a la experiencia o de pronto pues lo que plantee este otro autor, ¿no? Este tiene máximo 4.000 palabras, no tiene un abstract o resumen, es simplemente una nota, es una revisión que se lo hace de un artículo, máximo de 4 figuras, referencias 30, ¿no? Hay otro que se llama carta al editor, es un tipo de publicación científica que se clasifica como comunicación corta y que permite a los lectores interactuar con los autores, ya sea a través de opiniones, críticas, aportes, ideas, hipótesis y nuevos datos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, se deslinda un poco de las reseñas porque aquí estamos reseñando el artículo y aportando algo más al respecto, pero acá, en cambio, pues se habla ya de información adicional que se pueda realizar. Y esto generalmente se publica como una especie de carta que realizan los autores los autores a la revista científica. Entonces dice, miren, les comento que se deba de, en casos de que se hagan papers respecto a violencia sexual, pues lo que deberían siempre es los médicos legistas o quienes sean los responsables de la toma de muestra, tomar en consideración todo tipo de hisopados y todo tipo de telas al momento de hacer, tomar muestras o se debe de mejorar el muestreo que se hace para la obtención de algún tipo de muestra biológica o que se deba de siempre utilizar las luces forenses o se deba de utilizar a tal longitud de onda las luces para determinar proteínas, ácidos nucleicos en manchas que se presumen de pronto sean solamente agua o se presuma que de pronto haya sido por algún tipo de aceites o algo que de pronto puedan estar ahí muestras de interés biológico, entonces alguna cosa de eso. Entonces ahí como que se hace un análisis al respecto de algunas, de ciertas situaciones en base a comunicaciones que se hayan publicado, artículos que se han publicado anteriormente y que permiten en este caso pues den la premisa para que otros investigadores o los mismos o los mismos que reseñan pues hagan ese tipo de investigaciones que den una relevancia o una connotación científica a algo que de pronto no se haya podido hacer la primera vez. Hasta 4.000 palabras, máximo 150, todas las figuras hasta un máximo de 4, a máximo hasta 30 referencias. Luego viene lo que es un ensayo científico, es un escrito relativamente breve y dedicado a un tema concreto que implica su profundización, discernimiento, síntesis, donde el autor expresa su idea o punto de vista a partir de una información objetiva recogida, presentada previamente. Bueno, aquí tiene en este caso una estructura un poco diferente a la estructura de los artículos científicos, ya que estamos hablando de ensayos. Ensayos en donde de pronto, pues, asimismo tiene las tres de estructuras, tiene introducción, nudo y desenlace. Eso también, en metodología de información te enseñan o te indican más o menos
el cómo estructurar o esbozar cada parte del ensayo para que tenga una coherencia. Entonces se habla, se hace un pequeño análisis técnico-científico y en el nudo pues se explica un poco la problemática y en el desenlace, de acuerdo a la contrastado con la información inicial y todo, también se responde a una premisa que está justamente planteada en la introducción. Entonces eso también es muy importante tomar en consideración y ahí están los requisitos formales, ¿no? Bueno, aquí yendo a un siguiente punto que es el más importante, diría yo, eh, está establecido en este caso la planificación mediante la cual se llevan a cabo, pues se está llevando a cabo la estructura o el esquema mediante el cual se está realizando todo lo que es desde la parte de planificación hasta la parte de elaboración, revisión de los artículos de investigación. Entonces es muy importante en este caso tomar esta información eh, eh, para conocer en este caso las fechas en las cuales estamos establecidos. Entonces, por ejemplo, comenzamos en este caso con fecha 22, en donde se hace pues unas indicaciones generales que les estoy dando yo respecto a al tema de elaboración de artículos científicos y, eh, y periodísticos que lo hizo también Dayan para que puedan en este caso pues realizar sus artículos, ¿no? Entonces, eso es lo principal, unas nociones breves de cómo estructurar, bajo qué supuestos y condiciones, información relevante a nivel técnico de lo que se tenga que hacer. Entonces, eso es muy importante de tener a la mano esa información. Luego viene una segunda parte que dice definición del tema de investigación, recopilación del material bibliográfico y estadístico que se le ofrezca a la institución, determinación del porqué de investigación y resumen de la investigación a ejecutarse, justamente tener eso a la mano, que es más o menos lo que está previsto llevar a cabo del 23 de febrero, o sea, desde el día de mañana hasta el 7 de abril, en donde ya se tenga más o menos esbozado un esquema, un breve esquema de la investigación que se va a hacer. Para ello, cuenten siempre con el apoyo, la asesoría que pueda brindar esta coordinación para que ustedes puedan, en este caso, si tienen alguna duda respecto a plantearse el tema de investigación y todo, se lo pueda ir hablando con cada uno de ustedes desde cada uno de sus áreas técnicas eh, para que puedan, en este caso, plantearse un buen tema de investigación y al final, pues, puedan llevar a cabo el cometido, ¿no? Elaborar un artículo que tenga justamente todas estas estructuras. Entonces, eso es muy importante. Luego viene ya la revisión metodológica del borrador del artículo científico desde el 10 de abril hasta el 21 de abril, en donde nosotros daremos los cambios, comentarios, observaciones al respecto pertinentes eh, del tema, ¿no? De la temática. Una vez que nosotros establezcamos, o hagamos hecho observaciones y todo, les remitiremos para corrección y ya desde el 24 de abril en adelante estaríamos haciendo el desarrollo de la investigación. La redacción del artículo en lo que corresponda a introducción, materiales y procedimientos. Entonces, dependiendo, bueno, esto un poco de la naturaleza del artículo, veremos qué es lo primero. Por lo general, siempre hay una introducción. Lo que pueden haber o no haber es introducción, materiales y métodos. Y, y eso efectivamente, hacer un borrador de esas actividades. Igualmente de lo que en la parte de la introducción, materiales y métodos, en el caso de que lo necesiten, habrá otro en donde, por ejemplo, solamente haya más una introducción, no tanto materiales y métodos. Bueno, dependiendo de cuál sea el tipo de artículo, nosotros les asesoraremos para que puedan ir haciendo bien las cosas. Entonces ya tendrían ahí la presentación del borrador número 1, con toda la información. Entonces ahí está un poco la aplicación del tema del esquema del artículo con borrador 1.
Ahora, del borrador 2 nosotros tenemos que iniciamos desde el 15 de mayo hasta el 2 de junio. Y en este caso, pues es la desarrollo de la discusión, la corrección de observaciones y todo lo demás. Entonces, aquí, por ejemplo, está la parte eh, más interesante del asunto, porque en virtud de los resultados que se quiera analizar, si es que hay resultados, se harán la discusión y se harán una corrección de estas observaciones que se tengan. Debo indicar que generalmente por lo más siempre se hace un análisis más a detalle de la discusión, de los resultados, porque eso es generalmente lo que más tiene que pasar a un momento de perfeccionamiento, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es importante irlo analizando, irlo revisando, porque depende de eso, pues también que haya una claridad técnica al momento de expresar sus resultados. Entonces, eso por un lado. Luego, esto va a dar lugar a un borrador número 2, que ya sería incorporado la parte de discusión, observaciones al tema y los resultados al borrador 1. Entonces, sería el borrador 2 con todo más pulido. Y luego viene pues la parte de la revisión metodológica del artículo final, que ya sería pues un poco la estructura del artículo, ¿no? Que estaría que cumpla con todo lo que esté establecido para ese tipo de artículos. Si es un artículo tipo paper, que será es el artículo completo, o si no, pues eh, se necesitará hacer algún otro tipo de cambios o algo, pues nosotros luego de las observaciones emitiremos observaciones al respecto. Entonces eso es muy importante. Una vez que ya se tengan los artículos, se hayan acogido ya todas las observaciones y no se generen más observaciones al respecto, ya se generaría en este caso el artículo final, que en este caso estaría como una propuesta para el proceso de revisión, porque este sería el proceso de revisión interno por el equipo editorial. Necesitamos en este caso tener también y disponer del tiempo para una revisión externa a través de un público académico, que en este caso serían profesores, instructores de las universidades con quienes nosotros tenemos convenios y que nos ayudarán justamente a ir un poco puliendo el artículo. De pronto surjan algunas características de índole técnico, de acuerdo al tipo de artículo, y de acuerdo a eso, pues eh, se procederá. Luego del 27 de julio al 1 de septiembre tenemos un espacio dedicado al remitir el artículo científico al revisor externo, y luego viene pues ya la corrección de observaciones internas del artículo completo, enviar el artículo completo con las observaciones acopladas. Que esto nos tomará del 13 de julio al 26 de julio. Es que no, ahorita, perdón, ya. Luego, perdón, es del 27 de julio al 1 de septiembre. Lo anterior que decía de la parte final de la revisión interna es del 13 de julio al 26 de julio. Correcciones y entregas de observaciones finales externas que los manejaríamos de acuerdo a lo que se vaya cogiendo, dependiendo de la naturaleza de la información, del 4 de septiembre al 22, que esto sería ya, si ya nos dan el ok, los revisiones externos, el artículo final número 2. O sea, el artículo ya de manera muchísimo más eh, pulida, muchísimo más depurada. Luego viene revisión del artículo final a cargo del revisor externo y de la coordinación de métodos y protocolos, que sería del 25 de septiembre al 20 de octubre.
en donde también, dependiendo de todo lo que se haya planteado, pues será una pequeña revisión final del artículo y luego vendrá a remitirse para aprobación o remisión de observación los artículos científicos por parte de la editorial del CNMLCF. Esto está previsto del 23 de octubre al 27 de octubre y una vez que ya se cuente con el ok de aprobación, ya nosotros procederíamos a anexarle a la revista científica y hacer un proceso de diagramación y algunas otras actividades que nos toca a nivel de estructura de la información a realizar para que se pueda publicar. Entonces, no sé si de pronto haya preguntas al respecto, alguna cosa que no haya quedado del todo clara. No sé si me escucharon todos en esta intervención que tuve. Buenos días. ¿Cómo le va, Santiago? Muy Le buenos habla días. Stalin Hoyos. ¿Cómo está, mi estimado Stalin? Muy buenos días. Una consulta. Para quienes estamos realizando, bueno, la maestría, en mi caso, estoy realizando un artículo científico eh, para poder graduarme. Ujú. Yo quería saber si yo puedo utilizar el mismo artículo para para la institución. O sea, la verdad tendría que consultar bien si la UES me, como me obliga a que yo publique en su revista. Bueno, esa parte tengo que consultarlo bien, porque si no, yo cogería el mismo artículo y lo publicaría acá. Ya. Bueno, nosotros justamente cuando establecemos las cláusulas en las cuales se permite efectivamente, por decir, estancias de investigación y todo, pues, o trabajos así, pues siempre establecemos de que lo que se haga en el servicio se publique en el servicio. Y en este caso, pues, por pertenecer a un programa de formación, la universidad también establecerá de que se pueda publicar todas las investigaciones que se hacen dentro de su institución. Sin embargo, en el tema de publicar lo mismo, depende mucho de la información de la universidad. Generalmente la universidad se maneja ya, y eso tendría que preguntar, con un código justamente para evitar el plagio y todo eso, Sí, para exacto. los cuales la universidad publica lo que publica la universidad, ya sea en una revista indexada o sea en un repositorio digital de la propia universidad, es también propiedad intelectual de la universidad en ese sentido. Sin embargo, para que se pueda publicar también en el servicio, se debe de hacer de pronto la misma investigación o determinar, en este caso, informar a la universidad que se va a hacer la publicación en la revista para según eso, pues que ellos les sepan indicar qué condiciones necesitaría Ya, para que se pueda, en este caso, publicar también en la revista. Sobre todo porque es como parte luego de la culminación de un programa de formación, aunque todo lo que se hace en el servicio está establecido de que en el servicio, por así decirlo, la propiedad intelectual. Pero el tema de lo que se haga hay que verificarle bien para que no se incurra en plagio, ¿no? Entonces, sí es un poco difícil y yo le veo muy difícil en el aspecto de que se pueda eh, publicar dos artículos de la misma situación en dos páginas distintas. Entonces, no, siempre eso sí, sí tengo claro. habría que hacer De- modificaciones o indicar que se va a publicar de manera parcial tales situaciones para que la universidad está al respecto.
No, sino que me pregunta más, quería saber si ustedes tienen conocimiento, digamos, en los convenios que tienen con estos programas de estudio. Sí que, bueno, ya uno es requisito para uno realizar este artículo científico. Pero si uno hace, digamos, con recursos del servicio, entonces ya no tendría yo lo publicaría en el servicio y ya no en la página en la revista de la web, pero yo igual me graduaría, a eso me refiero, más o menos así. Ya, si es que se hace si es que en este caso se hace con recursos del servicio, hay que hacer una carta de cooperación, en donde justamente se indique que lo que se va a publicar va a ser publicado en la revista y que eso se tome en consideración, sobre todo para evitar que no haya esta situación de plagio, sino que la universidad también reconozca y de pronto pues en el servicio se publique algo y en la universidad se publique otra cosa de la misma investigación para incurrir justamente en esta falta. Entonces, para no incurrir, perdón, en esta falta. Entonces, eso sí se necesitaría pedir o hablar con la misma universidad para que ponerle al tanto de eso, sino de pensar que ustedes solo hacen ahí y se acabó. Ok, ok. Sí, sí, así entiendo. Eso no me, gracias. Ya, no hay ningún problema, estimado Stalin. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta al respecto. Santi, una consulta, soy Lore. Claro. Hola Lori, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Le consulté a Cari, nosotros con el área de psicología de la policía estamos haciendo unos grupos terapéuticos con el área de la policía. Entonces queríamos hacer como un estudio de caso o algo parecido, pero no sé si hay problema en la cooperación con la policía y que sea en tema de grupos terapéuticos, o sea, o en qué entraría esta parte. Ya. Realmente, bueno, eso, el grupo en el cual entraría dependería mucho ya de tu área mismo, Lore. O sea, dependiendo de tú cómo te quieras catalogar a esta, a nivel de psicología forense, tú cómo le quieras catalogar. Si tú dices grupos terapéuticos, perfecto. Y te vas de largo haciendo investigaciones respecto a eso, perfecto. Y la cooperación, más que nada, aquí en la revista se promueve todo tipo de cooperación entre instituciones y todo. Sin embargo, para evitar cualquier complicación de índole legal, siempre es importante establecer acuerdos. O sea, decir, bueno, eh, existe el acuerdo que lo que hagan tanto en este caso, el servicio como Dinitec formará parte o estará pues, se publicará en la revista Forenses de Ecuador, sin perjuicio del caso y que de pronto, si es que en caso quisiera publicar en otro lado el, el, el Dinitec, pues lo hará en sus condiciones o evitará que no haya duplicidad de información, sino que esté ahí. O sea, dependiendo mucho de eso, ¿no? Si es que en caso se quieren por su parte también publicar. Entonces, lo importante es que no se publiquen dos cosas igualitas, ¿no? O sea, el mismo artículo dos veces, porque el uno va a ser el plagio del otro a la final. Entonces, eso es importante que cuando se quiera hacer algo, pues se establezca de manera preguntar o al área jurídica. Nosotros podríamos eso consultar ya el momento en el que se defina una investigación. ¿Cuáles serían en este caso los mecanismos para que esta cooperación quede de manera legal y no haya ninguna implicación legal o jurídica a futuro? Porque Y pueden decir en podría, este momento hacemos así y luego digan, no, no, es que ya no estamos de acuerdo, no, pero si hay algún documento en donde dice, sí, vamos, nos comprometemos porque estamos haciendo ambos esto, porque nuestro interés es que se publique, perfecto. y podría ser, por ejemplo, de este mismo grupo terapéutico,
un estudio o un tema para el servicio y otro tema para la policía. Sí, perfectamente se puede hacer eso. Puede ser el O- mismo, o sea, puede ser la misma metodología que utilicen, solo que de parte del servicio publica el estudio de un caso y el de parte de la policía publica estudio de otro caso. Lo importante es que no se publique el mismo caso con las mismas, o sea, no sea lo mismo, sino se publican dos cosas diferentes, de pronto utilizar la misma metodología y está bien. Y lo propio también puede ser ya, para el tema de Stalin, que si es que en caso se hace con la universidad, de pronto a través de la universidad se publica el artículo de una manera y de pronto para el servicio se publique alguna otra información o con información complementaria o en la universidad una información complementaria. Puede ser eso, ¿no? La cuestión es que no haya dos artículos iguales, sino que se manejen, por ejemplo, como líneas de investigación, ¿no? Entonces, en el uno yo hice una cosa, en el otro hice esto y además hice esto. En el caso de que quieran también publicar la universidad, ¿no? Porque puede ser que la universidad también, como parte del compromiso que tiene con los estudiantes que realizan este tipo de actividades para ¿cómo se llama esto? Cuando se gradúan, bueno, para justamente sí, como sus proyectos, las tesinas o los proyectos de fin de máster o como le quieran, o las de titulación, efectivamente les dicen, este artículo va a ser publicado en una revista indexada. Perfecto, no tienen problema. Para el servicio, ustedes hacen de pronto una parte de la investigación, para la revista indexada se haga otra parte. De pronto ya cuando tengamos de parte del servicio una revista indexada, se haga toda pedirle, decirle, se haga toda la investigación aquí y una parte en la universidad. Entonces eso es un poco de cómo ir negociando eso, ¿no? Entonces eso es importante, se habla con la universidad y todo para evitar justamente que después haya algún índole de propiedad intelectual, que es generalmente lo que se dan a nivel legal estas situaciones. No, es que yo soy el autor intelectual, pero es que usted firmó con la universidad una cosa que decía que la propiedad intelectual es de la universidad y como así está ahí publicada en el servicio. Entonces, eso también verificar muy bien en esta situación y si no, pues ya indicarnos a nosotros para nosotros tener un acercamiento con la universidad y poder arreglar de pronto alguna discrepancia o una disparidad de índole legal que pueda surgir de esto, que no debería haber, ¿no? Sino que se promueva que a todo nivel se pueda hacer investigación. O si en todo caso, pues la universidad dice, sí, pues se publica, pero también incluyannos a nosotros, no tenemos ningún problema de que diga entre los autores, el de parte del servicio tales y de parte de la universidad, estas otras personas. Entonces ahí un poco se va viendo eso. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto, alguna duda o inquietud. ¿No? Bueno, en ese sentido, pues agradezco mucho a todo su tiempo. Vamos a ir finalizando esto, indicándoles que, como ya les he dicho en toda la disertación, pues cualquier tema, cualquier cuestión que les llene de inquietudes o dudas, puede ser un tema que puede ser sujeto a publicación y que se le puede dedicar el tiempo respectivo y puede convertirse en una investigación. Entonces, lo único que estamos nosotros aquí es para justamente asesorarles para cuando tengan este tipo de dudas. Después, o alguna cosa, ustedes digan esto será lo suficientemente publicable. Dependerá mucho de la información o el anclaje o la sustentación técnica, científica, académica que ustedes le puedan dar a esa premisa o esa idea de investigación que ustedes tengan y que luego pues la puedan plasmar de la mejor manera. O en todo caso, si ustedes les decimos, bueno, es un tema un poco ambicioso, de pronto hacerle un poco más
fragmentarle para que esto sea más líneas de investigación y que eso les ayude un poco para ustedes están recién comenzando y todo, afianzarse, luego pues ya que puedan hacer algo más extenso, más complejo, pues ya que tengan ustedes ya más o menos el sustento desde aquí. Entonces, es todo lo que les digo. Por favor, lo único que solo me permito hacerles recordatorio es que hasta el 7 de abril ustedes tendrían el tiempo para entregarnos, en este caso, una definición del tema de investigación, qué tipo de artículo va a ser de acuerdo a la naturaleza de la investigación. Si no lo saben o necesitan asesoría, pues les damos nosotros. Más o menos ya que tengan ustedes una breve recopilación de de dónde van a basarse en la información, establecerse en este caso la pregunta o la hipótesis del por qué van a investigar ese tema y a breves rasgos más o menos lo que ustedes van a hacer, ¿no? Yo voy a hacer este análisis de este caso de esta manera y esta situación, voy a recopilar la información de tal parte o yo voy a hacer esto así o voy a recolectar la información de lo que se ha hecho en los centros forenses o pretendemos ir analizando estos dos o tres casos con las particularidades que cada uno tiene y hacer esto. Entonces, más o menos ya indicar la intención de la publicación hasta el 7 de abril. No tiene que ser algo muy largo, pero sí definido esos puntos que les estoy indicando. Entonces, si no tendrían nada más que acotar, y yo les agradezco mucho el tiempo que se han tomado justamente para poder asistir a esta reunión y estamos a la orden siempre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias.